Bueno, gente, ¿cómo les va? Eh, Hoy les traigo un video relacionado con lo que es la terapia antiplaquetaria, antiagregante plaquetaria en los procedimientos neurointervencionistas. Esto no pretende ser una clase magistral acerca de la hemostasia mediada por plaquetas, ni una clase magistral de farmacología de la antiagregación plaquetaria, sino que, como su nombre lo indica, enfocada en la terapéutica endovascular, ¿sí? O sea, no solo la terapéutica endovascular cerebral, sino que después vamos a ir viendo que esto en realidad, mucho de lo que sabemos de esto hoy fueron estudios que se realizaron en pacientes con infarto y enfermedad coronaria. Eh, bueno, esta clase que primero que nada también se lo quiero dedicar a mi amiga Luciana Garlati, ¿sí? Porque te la debo, te lo dije. Así que bueno, Luli, espero que te guste y esta clase es para vos y para todos los que les pueda servir, ¿sí? Entonces, comenzamos diciendo que en cuanto a los protocolos de doble terapia antiplaquetaria, en cuanto a lo que son las técnicas endovasculares, sabemos que estas cada vez están tomando más relevancia y se están volviendo el estándar del tratamiento, fundamentalmente de los aneurismas intracraneales y otras patologías cerebrovasculares, como por ejemplo las estenosis intracraneales o las fístulas carotidocavernosas, etc. Las técnicas, sobre todo con stents y endoprótesis derivadora de flujo, ahora vamos a ver por qué, requieren sí o sí una terapia médica doble antiplaquetaria, tanto antes, peri y post procedimiento, y se prefieren, ya vamos a ver, los nuevos antiagregantes plaquetarios, es decir, aquellos que se administran por vía oral, acompañados o en combinación con aspirina, ¿sí? Si nosotros queremos entender qué es lo que pasa y por qué utilizamos esta terapéutica, esta doble terapia antiagregante plaquetaria, vamos a ver que, por ejemplo, cuando hay una estenosis intracraneal de una arteria o en la arteria carótida o en la arteria coronaria, vamos a ver que se ha formado subintimalmente una placa ateroesclerótica que puede romperse y dar un accidente de placa tapando la arteria por un trombo, ¿sí? O puede no romperse, pero sí causar una estenosis crítica. Entonces, en esos casos utilizamos estos stents, que ya, bueno, hablamos en la clase de aneurismas, hablamos de los distintos tipos de stent, hay stent de celdas abiertas, stent de celdas cerradas, cortadas con láser, de malla estrecha, como son los diversores de flujo, pero estos son los stents balón expandibles, es decir, son stents que vienen montados sobre un balón que obviamente está desinflado y a presión negativa y soldados a una guía, ¿sí? Que cuando el stent se abre, y este stent se abre a presión, es decir, se conecta un insuflador que se lleva de 10 a 14 atmósferas según cuál sea el nominal del stent y el tamaño del stent que se esté usando, ¿sí? Se lo infla y una vez inflado, la fuerza con la que se insufla esas atmósferas que yo le estoy diciendo tienen la capacidad de abrir y romper placas cálcicas, ¿sí? Estos generalmente son stents liberadores de drogas, los famosos DES, que utilizan drogas como el paquitaxel o la rapamicina. Es decir, son drogas antiproliferativas porque lo que se quiere evitar con eso es la hiperplasia miointimal a posteriori, ¿sí? La primera complicación que queremos evitar es la trombosis y el stent, que ya vamos a hablar de eso. Entonces se infla el balón, se libera el stent, se desinfla el balón y se retira la guía y el stent ya queda colocado y la arteria queda abierta. Bien, entonces, acá lo que pasa es lo que yo le digo, una vez ya colocado el stent, acá se lo ve también con el balón inflado, y posteriormente se lo va a desinflar y retirar. La peor cosa que puede suceder es esto, digamos, que se forme un coágulo, ¿sí? O un tapón plaquetario, ¿sí? Que comience a tapar la celda del stent y pueda ocluirlo totalmente, es decir, la trombosis del stent. ¿Por qué? Porque esto es metal, los stents son de metal, están hechos, la mayoría están hechos de nitinol y cromo cobalto, y así estén hechos de
platino o lo que fuese, al estar colocados intravascularmente y en contacto con el endotelio vascular, nosotros sabemos que la coagulación, a grandes rasgos, ¿no? La coagulación comienza cuando la sangre, los elementos de la sangre, tanto las proteínas de las vías intrínsecas, extrínsecas, el factor de von Willebrand, etcétera, cuando toman contacto con elementos extraños, ya sea el subendotelio, por ejemplo, cuando hay una lesión de un vaso, o el metal, en este caso, que es un elemento extraño, obviamente va a tender a trombosarse. Por eso el paciente que va a ser sometido a una angioplastia transluminal percutánea o el tratamiento de un aneurisma con técnica de remodeling con stents y coils, o bien la colocación de una endoprótesis diversora de flujo, estos pacientes tienen que estar previamente antiagregados, ¿sí? Previamente, generalmente, dependiendo cuál sea el agente antiagregante que vamos a utilizar, pueden ser, en el caso, por ejemplo, del Prasugrel, pueden ser 6 días, o sea que se complete una carga de 60 miligramos cuando el paciente sea sometido al procedimiento, o se lo puede incluso cargar previo al procedimiento en un lapso de 2 horas, dándole 20, 20, 20. ¿Sí? Son ejemplos. Por supuesto que no es lo preferible esto último, lo preferible es que el paciente venga ya antiagregado 6 días previos. ¿Por qué digo esto? Porque la diferencia radica en que si yo lo cargo en un lapso de 2 horas, obviamente le estoy dando 60 miligramos, que a diferencia de los 6 días que tuvo para metabolizarse la droga, estoy dando 60 miligramos que van a hacer un pico en sangre y acordémonos que nosotros vamos a estar trabajando en arterias que se pueden romper, vamos a estar punzando la arteria femoral, después de eso hay que comprimirlo para que no sangre, o sea, puede ser realmente un verdadero problema, ¿sí? Y después vamos a ver también que en algunos casos, por ejemplo, procedimientos donde no se tenía planificado colocar una endoprótesis metálica, pero el procedimiento lo requiere, vamos a ver que contamos con antiagregantes plaquetarios de administración endovenosa, ¿sí? Entonces acá estamos viendo cómo se está formando el trombo, si esta es una imagen esquemática, pero esta es una imagen real de un stent que se tuvo que retirar, ¿sí? Fíjense cómo está todo el trombo adherido a las celdas metálicas del stent. ¿Eh? Bueno, otra cuestión son, hoy en día, gracias a Dios, contamos con esta tecnología, ¿sí? Recordemos que la medicina avanza hacia un enfoque siempre mínimamente invasivo, ¿sí? Y esto es lo último en el tratamiento de los aneurismas intracraneales que no se han roto, es decir, que son un hallazgo de tomografía, por ejemplo, o que han dado síntomas por compresión y se lo ha detectado tempranamente o en el screening familiar de un caso índice de aneurisma roto, ¿sí? Pueden ser muchos los ejemplos. Contamos con esta tecnología que es tecnología de punta, y como digo, es lo más reciente en la terapéutica endovascular, que consta de una malla, ¿sí? De celdas o strats muy, muy cerrados, ¿sí? Como se puede ver en esta imagen, acá estamos viendo una imagen de una endoprótesis diversora de flujo, ¿sí? Que se llama Pipeline Shield, que es de la marca Medtronic, y vemos que estos son tan flexibles que se acomodan perfectamente a las curvas normales de la arteria o a la tortuosidad de la arteria en el caso de que sea un paciente enfermo, aterosclerótico o hipertenso de larga data, ¿sí? Acá lo que se hace es la función que cumple esta endoprótesis redireccionadora de flujo es que uno la coloca en el vaso matriz, es decir, el vaso que le da origen a este saco aneurismático, que fíjense que en este caso es un aneurisma gigante, ¿sí? Cuando miden más de 25 milímetros, uno coloca la endoprótesis y la coloca desde segmento sano hasta segmento sano, tanto proximal como distal, de manera que la endoprótesis cubra efectivamente todo el cuello del saco aneurismático, ¿sí? Entonces vamos a ver que se produce un proceso donde acá tenemos en la imagen A, estamos viendo cómo hay un flujo que va por la arteria y entra al saco aneurismático generando un flujo turbulento, ¿sí? Que se perpetúa en el tiempo, y si a esto le sumamos factores de riesgo, como habíamos dicho,
la edad, el antecedente de aneurisma roto, el solo hecho de ser mujer, mujer está embarazada, el tabaquismo, bueno, la hipertensión, muchas cosas. Eso propicia un ambiente para que el aneurisma crezca y se rompa, ¿sí? O se vaya debilitando progresivamente la pared. ¿Bien? Acá es como se ve cómo sale una rama colateral del vaso matriz. Entonces, lo que se hace, como estamos viendo acá en esta imagen, ¿sí? Se ve bien lindo, es colocar la malla, la endoprótesis diversora de flujo, se la coloca en el vaso matriz, ¿sí? Y fíjense que se redirige, ya el flujo ya no entra al aneurisma como entraba acá, ¿sí? En forma turbulenta, ¿sí? Algo va a pasar porque estos estratos son poros, ¿sí? Algo va a pasar, pero la sangre queda estancada, eso es lo más importante, y nosotros sabemos por las leyes de Virchow que la sangre que no circula en el cuerpo se trombosa. ¿Bien? Entonces esto es un mecanismo biológico, a diferencia de cuando rellenamos un aneurisma con coils, acá se va a rellenar solo con el mismo trombo, ¿sí? Con la sangre que se trombosa. Y fíjense que si bien acá uno hizo un encarcelamiento o shailing de la rama colateral del vaso matriz, sigue con flujo permeable, ¿sí? Porque siempre que haya flujo laminar permeable, la endoprótesis diversora de flujo no va a endotelizar a ese nivel, pero sí va a endotelizar a nivel del cuello aneurismático, ¿sí? Porque ahí ya no hay flujo. Y por otra parte, vamos a ver que el sistema de degradación del cuerpo, los macrófagos, la microglía, etcétera, van reabsorbiendo, fíjense acá está trombosado, va reabsorbiendo progresivamente el aneurisma hasta que, perdón, hasta que queda por completo degradado, ¿sí? Entonces se curó el aneurisma, prevenimos el riesgo de ruptura y además la malla metálica, que si bien no es un stent como los stent que habíamos dicho que se inflan con balón a presión para romper placas, estos tienen muy poca fuerza radial, o sea que son mallas muy flexibles para acomodarse a las curvas de las arterias y al cuello del aneurisma. No deja de ser una malla metálica que en un vaso que tenía una pared debilitada y por eso se propició un ambiente propicio para la formación del aneurisma. Entonces, la malla ya queda reforzando ese vaso que estaba debilitado, ¿sí? Entonces tiene una triple función. Este, Prevenir el sangrado, curar el aneurisma y reforzar el segmento debilitado, ¿sí? Esto es lo que yo le decía recién de las arterias perforantes, ¿sí? Acá hay una arteria, no sería perforante, esta es una rama colateral, pero si nosotros pensamos en el tronco basilar, vamos a ver que tenemos ramas perforantes muy, muy, muy chiquititas, que van de 80 a 940 micras aproximadamente, y que si se tapan obviamente pueden producir síndromes catastróficos porque justamente el tronco del encéfalo es una estructura muy, muy elocuente para la vida. Aún así, colocando estas mallas que tienen unos poros de aproximadamente 100 micras, lo que en el peor de los casos lo que podría pasar es que se crucen dos filamentos del stent y en ese caso, con un diámetro de 100 micras, la pequeña arteria, o sea, la que se está shaleando, la que se está enjaulando, no va a perder más del 55% del área total, ¿sí? Es decir, es muy raro que un diversor de flujo tape las perforantes, ¿sí? Las colaterales ni hablar, no las tapa, ¿sí? Porque hemos visto colocado stents, diversores de flujo, los hemos colocado en el segmento cavernoso de la carótida, donde sabemos que hay múltiples perforantes muy importantes, ¿sí? Que van a la hipófisis o que establecen comunicación con la arteria carótida externa y constituyen un sistema de suplencia cuando se tapa la carótida interna, ¿sí? Para la irrigación cerebral. O en el segmento oftálmico hemos colocado diversores de flujo sin que se tape la arteria oftálmica, justamente por el flujo que tienen y que es básicamente lo que las mantiene permeables. Y también, si bien le tenemos un poco más de respeto al tronco basilar cuando colocamos diversores de flujo, de tal manera que elegimos los que haya en el mercado que tienen mayor tamaño de poros, que son los stents Surpass. Generalmente lo dejamos con una dosis muy baja de anticoagulación al paciente, es decir, además de la terapia antiagregante plaquetaria, lo dejamos con 2,5 miligramos de apixaban, por ejemplo,
este, 2,5 miligramos de apixaban 2 veces por día o 2,5 miligramos de rivaroxaban una vez al día. Perdón. Bueno, siguiendo entonces, habíamos dicho que nosotros entendemos a la hemostasia primaria como una exposición del subendotelio, ¿sí? Estamos hablando en el caso de una lesión, ¿no? No de, o que la plaqueta tome contacto con el material extraño del stem. Entonces vamos a ver que se produce una lesión del subendotelio, ¿sí? El primer fenómeno que se produce vascular es un espasmo vascular para que deje de llegar sangre y ahí deje de sangrar, y después se forma el tapón plaquetario por adherencia entre plaquetas, o sea, las plaquetas se adhieren entre sí y van secretando y segregando distintas sustancias que favorecen que justamente esta agregación y su agregación tanto al fibrinógeno, que se va a formar después por la vía de la coagulación, como al endotelio o al subendotelio lesionado. ¿Sí? Bueno, esto es más de lo mismo, digamos, no lo quiero marear con esto, porque dijimos que no era una clase de agregación plaquetaria, pero dijimos que se adhieren primero al endotelio lesionado, es decir, al colágeno fundamentalmente del subendotelio, posteriormente se fijan una a otras por un proceso mediado por sustancias que contienen las mismas plaquetas dentro de sus gránulos, que son el adenosín difosfato y el calcio, ¿sí? Después vamos a ver el rol que juega el tromboxano A2 también, ¿sí? Porque el tromboxano A2, y esto es lo que quiero decir, después vamos a ver que la aspirina, ¿por qué tiene un mecanismo de antiagregación plaquetaria? Porque la aspirina inhibe la enzima ciclooxigenasa y lipoxigenasa, y la ciclooxigenasa es aquella que le permite a la plaqueta sintetizar enzimas como o sustancias como las prostaglandinas, digamos, que son proinflamatorias, y el tromboxano, que justamente, junto con el ADP y el calcio, propician la agregación plaquetaria y el endotelio vascular. ¿Mm? Bueno, si ustedes se fijan este dibujito de acá, ¿sí? Tampoco los quiero marear, digamos, pero esto es bien básico. La agregación plaquetaria es un proceso crucial, sí o sí, para la formación del coágulo, eso lo sabemos. Entonces, cuando existe una lesión que expone el colágeno del subendotelio, las plaquetas se adhieren al subendotelio gracias a la glucoproteína 1B y al factor de von Willebrand. A partir de ese momento se activan y liberan de sus gránulos el adenosín difosfato, el cual se une al receptor P2Y12 y amplifica la activación plaquetaria. Esto lleva a un cambio en la conformación de la plaqueta y de la glucoproteína 2B3A, y lo que permite la unión finalmente al fibrinógeno y facilita aún más la agregación plaquetaria y la formación del tapón, ¿sí? Que es básicamente lo que podemos ver acá. Fíjense que primero que nada hay una lesión y exposición del colágeno del subendotelio, lo que propicia que la plaqueta, a través de la glucoproteína 1B y el factor de von Willebrand, se unan al colágeno del subendotelio. Acuérdense que la ciclooxigenasa, la enzima que es inhibida por la aspirina, es la que sintetiza el tromboxano, ¿sí? Que también va a amplificar la respuesta de adhesión plaquetaria. Y después tenemos el receptor P2Y12, que media la respuesta de unión a través del ADP entre plaqueta a plaqueta. Y la proteína 2B3A, que una vez activada, liberado los gránulos de la plaqueta, se unen al fibrinógeno. Entonces, vamos a ver que tenemos distintos blancos de inhibición para los distintos fármacos con los que contamos actualmente, ¿sí? Los inhibidores de la ciclooxigenasa, pues generalmente son los AINES, pero la que ha demostrado mayor respuesta, y la que acetila en forma irreversible, con una sola dosis de 100 miligramos en 15 minutos, toda la enzima circulante, porque acuérdense que las plaquetas no tienen núcleo, entonces hay que esperar a una nueva síntesis a partir de los megacariocitos de la médula ósea, ¿sí? Después tenemos otro blanco que es el receptor P2Y12, ¿sí? El más utilizado por nosotros para inhibir la agregación plaquetaria, porque acá utilizamos lo que es el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor, que no aparece acá, aparece la ticlopidina. Y clopidina en realidad fue retirada del mercado porque producía mucha trombocitopenia. Y después tenemos los endovenosos, que son los inhibidores directos de la glucoproteína
2B3A que inhibirían la fase final de la agregación plaquetaria. Y contamos con el abishiximab, que es el único que es un compuesto monoclonal, es un anticuerpo monoclonal, el eptifibatide y el tirofiban, que es el agrastat, que es el que utilizamos nosotros habitualmente. Hay, por supuesto, de segunda generación, pero no los nombro porque están todavía en fase de estudio. ¿Sí? Sí, acá estaba el picarelor. Bien, está un poquito lento esto. Mm, mm, mm. Ahí avanza, ¿eh? Paciencia, paciencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el arsenal farmacológico con el que contamos actualmente para realizar justamente esta doble terapia antiplaquetaria? ¿Sí? Que recordemos, porque hemos hablado mucho hasta acá, que es fundamentalmente para prevenir la trombosis intraestén y todos los fenómenos tromboembólicos que puedan derivar de ese accidente, ¿sí? Entonces tenemos la aspirina, como bien dijimos, la más vieja en el mercado, ¿sí? Sigue siendo igual de eficaz. Y después tenemos los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, perdón, del receptor P2 y 12, que son el clopidogrel, el prasugrel, ¿sí? Y el ticagrelor. De todos estos, el más potente es el tica, ¿sí? El que tiene una vida media o mejor dicho, un inicio de acción más rápido, ¿sí? Y una vida media más corta, digamos. Lo único que tiene de desventaja el tica, por decirlo de alguna manera, es que obviamente tiene más riesgo de sangrado al tener mayor potencia antiagregante plaquetaria que el prasu y el floppy, eso por una parte, y por otra parte tiene la desventaja de la adherencia del paciente al tratamiento porque esta se da en 90 miligramos 2 veces por día, es decir, la dosis de carga son 180 miligramos, ¿sí? Silostazol, que en realidad el silostazol no es un fármaco que se sintetizó como antiagregante plaquetario, sino más bien como un vasodilatador. Esto se da mucho en pacientes que tienen claudicación intermitente, ¿sí? Y obstrucción de las arterias de las piernas. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, ¿sí? Un vasodilatador, como el sildenafil o el tadalafilo, que son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que se utilizan, bueno, ya sabemos para qué se utilizan. Y bueno, y después los endovenosos, que no los puse acá, que se acuérdense que son el abiciximab, el leptifibatide y el tirofiban, leptifibatide y el abiciximab, ¿sí? Entonces, protocolo de doble antiagregación plaquetaria, acuérdense, es fundamental entender que, o hacerle entender al paciente, porque uno le da la medicación al paciente, generalmente trata de dársela 5 o 6 días antes o el tiempo que lo ve antes en la consulta, ¿sí? Porque obviamente si vamos a tratar, te doy un ejemplo, un aneurisma, colocando una endoprótesis diversora de flujo, obviamente se sobreentiende y cae de maduro que ese aneurisma no está roto, porque si el aneurisma está roto y el paciente tiene un sangrado cerebral, yo no le voy a dar Prasurel, aspirina, ticarelor, entonces lo veo antes en la consulta al paciente y le voy dando la medicación para que llegue al día de la cirugía ya con una adecuada antiagregación plaquetaria. Si eso se puede medir tranquilamente a través de un apartito que tenemos nosotros que se llama Verify Now, ¿sí? Que a partir de un reactivo mide tanto la agregación plaquetaria medida, antiagregación plaquetaria mediada por aspirina como la mediada por inhibidores del receptor P2 y 12 y los endovenosos, ¿sí? La combinación antiplaquetaria dual de aspirina y clopidogrel es la que más se ha utilizado, de la que más evidencia tiene, pero sin embargo, aún así nosotros preferimos la doble integración con aspirina y prasurel porque hemos encontrado en nuestra casuística un 80% de resistencia al clopidogrel, es decir, hemos visto pacientes que hemos colocado diversores de flujo, sobre todo en arterias pequeñas, que se han tapado, es decir, pacientes que se han comportado como hiporrespondedores, que ya vamos a ver. Entonces preferimos utilizar el Prasurel, ¿sí? En una dosis de carga de 60 miligramos, que puede ser repartida tranquilamente en 6 días, como les decía.
acompañado de 100 miligramos de aspirina, ¿sí? Si se va a hacer una carga de aspirina, preferimos 325 miligramos. Bien, bien. Bueno, entonces dijimos aspirina, clopidogrel. Acuérdense que el clopidogrel es una prodroga, ¿sí? Que se activa a nivel del metabolismo hepático, tiene un polimorfismo genético, eso quiere decir que varía la respuesta de paciente a paciente, lo mismo que interacción fármaco-fármaco, esto está muy descrito con lo que es la combinación de clopidogrel con omeprazol, ¿sí? Se sabe que baja mucho la respuesta farmacológica del clopidogrel cuando se lo combina con omeprazol, por eso a estos pacientes a los que van a quedar antiagregados con clopidogrel se prefiere pantoprazol o análogos, ¿sí? Hay factores clínicos que aumentan la reactividad plaquetaria, que ya lo vamos a ver, y el fenómeno que se conoce como alta reactividad plaquetaria durante el tratamiento o baja, dependiendo de lo que nos indique este aparatito que yo le dije que es el Verify Now. Entonces, el Verify Now es un aparatito, ¿sí? Chiquitito, como si fuese una centrífuga de laboratorio donde se coloca una muestra de sangre del paciente, está doblemente agregado, ¿sí? Generalmente con 2 mililitros de sangre venosa basta, se lo coloca en el aparato y lo procesa en un tiempo de 5 a 10 minutos. Básicamente, el fundamento del método es que lo que hace el aparato es medir cómo cambia la transluminiscencia o la tramitancia de la luz y una disminución en la tramitancia de la luz a través de la muestra de sangre, que se expresa como unidad de medida baja, indica una mayor inhibición de la función plaquetaria, es decir, una buena respuesta a la antiagregación plaquetaria. Entonces dijimos, se evalúa a través de un reactivo que se llama ARU, la respuesta antiplaquetaria de la aspirina, y a través de un reactivo que se llama PRU, a los inhibidores de P2 y 12. ¿Sí? Generalmente, como dije, tarda entre 5 y 10 minutos y cuando uno no está seguro, lo ha cargado al paciente previo a la cirugía o no está seguro que haya tomado las 6 dosis de 10 miligramos de Prasugrel, lo puede hacer antes de la intervención, ¿sí? O incluso durante el procedimiento. Entonces dijimos el PRU, que es el que va a medir la antiagregación mediada por Prasugrel, Clopidogrel y Ticagrelor. Se sitúa o sea, los valores óptimos se sitúan entre 60 y 240. Eso significa que más allá de 240 hay tendencia a la trombosis y menos de 60 hay tendencia al sangrado. Bien. Entonces dijimos que existen pacientes que pueden ser hiporrespondedores, es decir, aquellos que nosotros buscamos que la sangre esté diluida. Entonces un hiporrespondedor va a ser aquel que tenga un PLU mayor de 240 y con tendencia a la trombosis, ¿sí? Pero también tenemos hiperrespondedores, que son los que tienen un PLU menor de 60 y tienen tendencia al sangrado. Aquellos que presentan hiperreactividad plaquetaria durante el tratamiento, ¿sí? Generalmente se debe, como habíamos dicho, un polimorfismo genético del receptor P2 y 12. Lo hemos visto en un 12% en pacientes caucásicos, un 15% en afroamericanos y entre un 29 y un 35% en asiáticos. ¿Sí? Las complicaciones que esto trae aparejado cuando son hiporrespondedores obviamente van a ser complicaciones isquémicas, y la más catastrófica o temible de todas es cuando se tapa totalmente, cuando existe una trombosis completa del stem, ¿sí? Porque va a producir una isquemia cerebral, un infarto cerebral, una ACV básicamente. Bueno, de nuevo, este es el arsenal con el que contamos, o sea, tenemos la aspirina, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, cilostazol y los endovenosos que son el abiciximab, el leptifibatide y el tirofiban, ¿sí? Mecanismo de acción: la aspirina inhibe en forma irreversible, la acetila en forma irreversible la enzima siloxigenasa. De los inhibidores P2 y 12, el único que es reversible es el ticagrelor, ¿sí? El comienzo de acción de la aspirina es entre los 7 y 60 minutos, el del clopidogrel aproximadamente 2 horas, el del tica 30 minutos, prasu entre 15 y 30 minutos, el cilostazol entre 3 y 6 horas, y bueno, generalmente los que son endovenosos son de inicio casi inmediato, ¿sí? La duración de acción, esto es importante para que tengan en cuenta para los anestesiólogos y para vos, Luli, cuando hay que suspender estos los días previos. La aspirina tiene un tiempo de acción que va de 3 a 5 días, el clopidogrel de 3 a 7 días,
el TICA de 12 a 24 horas y el prazo de 5 a 9 días. Bien, este, bueno, el metabolismo es hepático, no mucho más que decir de eso. ¿Sí? Acuérdense que el silostazol se lo usa en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando existe alergia a la aspirina o cuando el paciente se encuentra doblemente antiagregado y aún así sigue siendo hiporrespondedor, es decir, se suma como fármaco de tercera línea. ¿Bien? La cuarta línea de tratamiento sería ya una dosis baja de anticoagulantes, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios todavía no, por lo menos a mí no me ha tocado un paciente que estando con 3 fármacos haga una trombosis. Sí, doble antiagregado con ticagrelor y aspirina. Acuérdense también que si bien esto está muy estudiado en cardiología y etcétera, nosotros, digamos, a la gente que hace neurointervencionismo, digamos, que desarrolla los dispositivos, está tratando de desarrollar stents, tanto diversores o redireccionadores de flujo, que cuenten con una superficie o una cobertura de polímero hidrofílico que simule el glicocálix de la célula y de esta manera se puede evitar la doble integración en el futuro y dejarlo al paciente mono antiagregado. ¿Sí? Ojalá sea con aspirina, pero hasta el momento estos estén recubiertos con esta cobertura, valga la redundancia, de polímero hidrofílico. Cuando los ponemos los dejamos con Prasugrel, le tenemos un poco más de respeto a la aspirina porque hemos visto que se han tapado con monoterapia con aspirina. Bien, bien. Entonces, bueno, la aspirina dijimos que es el ácido acetilsalicílico, es acetila de forma irreversible con una sola dosis de 100 miligramos toda la COX, ¿sí? Toda la enzima presente en la plaqueta circulante. Se suele suspender 3 a 5 días previos antes de la cirugía. La dosis de carga va de 200 a 250, ¿sí? Puede haber hiporrespondedores, 2,1%, ¿sí? Es raro. La dosis que dejamos nosotros cuando hacemos la doble integración es de 100 miligramos día sumado a 10 miligramos de Prasugrel y eso nos da un ARU, perdón, medido por Verify Now menor o igual a 550. ¿Sí? Bueno, la evidencia de la dosis con aspirina es muy variable, por eso no ponemos un rango tan grande, digamos, de 81 a 325, pero nos quedamos con una media de 100 miligramos, ¿sí? Como la aspirina. Clopidogrel se suspende 5 a 10 días previos de un procedimiento que pueda producir sangrado. La dosis de carga es de 300 a 600 miligramos, los comprimidos vienen de 75 miligramos y la dosis de mantenimiento es justamente 75 miligramos día. ¿Sí? Con esto se logra un PRU entre 60 y 240, que sería lo ideal. ¿Sí? El paciente no tiene ni tendencia a la trombosis ni tendencia al sangrado. Bueno, esto para que vean más o menos las tasas de lo que es los que no responden a la terapia con clopidogrel versus los que sí responden. Fíjense que colocado un stent y habiendo el paciente, habiéndosele administrado al paciente una dosis de carga de clopidogrel, en las 24 horas vemos que tenemos pacientes que no responden 7,1% versus un 1% de respondedores. A los 30 días se eleva, ¿sí? Los no respondedores llegan al 40% y los respondedores al 21%, y a los 60 días el 50% prácticamente no responde. Por eso nosotros, basado en esta evidencia, hemos dejado, mejor dicho, de utilizar el clopidogrel y si usamos el Prasugrel. En qué caso no usamos el Prasugrel y preferimos el clopidogrel en pacientes que tienen una estenosis carotidia o ya han tenido un evento isquémico cerebral previo, transitorio o no, que ya vienen medicados y andan bien con clopidogrel. En esos casos preferimos dejarlo o en pacientes que hacen mucho hematoma, porque es una de las causas de que más se quejan los pacientes, digamos, que están en tratamiento con Prasugrel. O sea, lo que preguntan siempre, doctor, ¿cuándo me va a suspender el Prasugrel? Bueno, estéticamente, sobre todo las mujeres, digamos, les molesta mucho porque solo roce ya le deja un moretón grande. Entonces vienen todos moretoneados y fuera de lo estético también existe el riesgo de un golpe que pueda generar, depende de dónde sea la lesión, digamos, un síndrome compartimental o un hematoma epidural o subdural por un golpe en la cabeza. Por eso estos pacientes
en ese lapso que van a estar doblemente antiagregados, ¿sí? Que es el tiempo que tarda en epitelizarse la endoprótesis, este, que generalmente de 3 a 6 meses y en algunos casos hasta 12 meses, tienen que evitar los deportes de alto impacto. Bueno, y por responder al clopidogrel, hay factores de riesgo asociados, que el paciente tenga más de 55 años, que sea diabético, que sea mujer, que tenga sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 25, ¿bien? Otros factores son la hipertensión, bueno, la localización posterior del tratamiento, es decir, dónde fue colocada la endoprótesis, los tiempos de procedimiento largos que a veces se complican y se hacen de 3 4 o hasta 5 horas, que el paciente fume los aneurismas gigantes de cuello ancho, acuérdense, mayores a 25 milímetros, de múltiples endoprótesis diversoras del flujo, como por ejemplo cuando colocamos endoprótesis diversoras telescopadas en el tronco de la basilar, ¿sí? Porque hay un aneurisma, hay una dilatación dólico-ectásica y un aneurisma fusiforme a ese nivel, y aquellos pacientes que no utilizan estatinas, ¿sí? Las estatinas en realidad las utilizamos aprovechando sus efectos pleiotrópicos. Este, Es decir, más allá de los beneficios que tiene en el manejo del colesterol en pacientes que tienen hiperlipidemias, digamos, hipercolesterolemia, las estatinas está bien estudiado que tienen efectos pleiotrópicos y estabilizadores de placas ateroscleróticas, y nosotros los utilizamos después de colocar una endoprótesis, sea un stent balón expandible, o sea cualquier tipo de stent o diversor de flujo, para evitar el riesgo de hiperplasia miointimal que puede pasar, digamos. Tenemos dos tipos de complicaciones cuando colocamos un stent. La complicación aguda, que es la trombosis del stent, ¿sí? Que es gravísima, porque si se tapa produce un ACV, si el aneurisma está en la carótida, imagínense. Y después tenemos ya a una complicación subaguda, podríamos decir, que es la hiperplasia miointimal, que puede generar una oclusión intraestén o tranquilamente una estenosis intraestén. Bueno, en cuanto a lo que es los otros dos inhibidores P2 y 2, el Prasurel y el Carelor, eh, actúan de manera muy similar al clopidogrel, pero con marcada menor variabilidad de la respuesta, es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? O sea, el clopidogrel a veces tiene una respuesta impredecible porque puede haber pacientes hiper o hiporrespondedores. Estos tienen menor variabilidad en esa respuesta. Son usados como alternativa del clopi en pacientes que tienen justamente esto, hiper o hipo respuesta al clopi. Los eventos tromboembólicos fueron menores en los estudios, pero obviamente los eventos hemorrágicos fueron mayores porque tienen mayor eficacia como antiagregante plaquetario. Bien. Algunos pacientes que, bueno, lo que le dije, que son hiporrespondedores a clopidogrel, se convirtieron en hiperrespondedores con el consiguiente riesgo de sangrado, obviamente, cuando se le administró Prasurel y TICA. Y bueno, el TICA ha mostrado que valores de PRU menores de 40 a dosis terapéutica. Bueno, siguiendo lo que ya habíamos dicho, la dosis de Prasurel, la dosis de carga es de 60 miligramos. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a hacer el switch en un paciente que viene, por ejemplo, tomando clopidogrel. Por más que ya venga tomando, ya venga antiagregado, por ejemplo, con aspirina y clopi, igualmente hay que hacer una dosis de carga de Prasurel, y la dosis de carga es de 60 miligramos. Eh, la de mantenimiento es 5 miligramos día, salvo que, ajustado a edad y peso por el riesgo de sangrado en pacientes mayores de 75 años y que pesen menos de 60 kilos, se baja al 50%, es decir, 5 miligramos día, ¿sí? La dosis de carga, como dije, se la puede hacer de una sola vez, o sea que el paciente tome los 6 comprimidos,
no se lo prefiere por lo que dije al principio, porque esto va a ser un pico en sangre, ¿sí? Y en ese pico uno puede estar punzando una arteria. Este, Se prefiere hacerla en 6 días. En ese caso habría que mantener el floppy, ¿sí? Para que el paciente no pierda la antiagregación. Y en el caso del ticagrelor, son 180 miligramos y, bueno, dijimos, tiene la desventaja que justamente disminuye la adherencia del paciente, que se administra 2 veces por día. ¿Bien? Bueno, el silostazol, lo único que vamos a decir es que lo preferimos en pacientes alérgicos a la aspirina o como terapia de tercera línea, ¿sí? Porque tiene muy baja efectividad antiplaquetaria, pero la tiene, ¿sí? Así que se le puede sumar como un tercer fármaco en pacientes que siguen siendo hiporrespondedores o solamente con clopidogrel y aspirina o prazo y aspirina. La dosis es de 100 miligramos cada 24 horas y el cilostaxol es un fármaco vasodilatador, antiagregante plaquetario y hemorreagínico, que quiere decir que modifica las características y la morfología de los glóbulos rojos cuando estos se ajustan para pasar por lugares estrechos como los capilares, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, los fármacos endovenosos, los que vamos a decir, yo voy a decir más que nada, voy a hablar de nuestra casuística y lo que utilizamos nosotros. Estos son inhibidores directos de la etapa final de adhesión plaquetaria, es decir, inhiben a la glucoproteína 2B3A activada, se unen a la proteína y evitan la adhesión plaquetaria, ¿sí? El que utilizamos nosotros es el tirofibam, ¿sí? Creo que si el eptifibatide se dejó de usar en neurointervencionismo porque producía mucho sangrado, sí era efectivo, pero producía mucho sangrado. La biciximab lo usan más los cardiólogos y el tirofibal a nosotros nos ha dado muy buenos resultados en pacientes, por ejemplo, que se ha decidido la colocación de una endoprótesis metálica intraprocedimiento, ¿sí? Cuando no estaba programado. Entonces en ese caso se administra el tirofibán de la siguiente manera, lo muestro. Se hace una dosis de carga de 0,4 miligramos por kilo y se la pasa en un bol de 30 minutos y después se deja goteando una infusión de 24 horas. El resto, digamos, o sea, la mitad, 0,1 miligramos kilo por minuto en 24 horas, y en esas 24 horas nos da a nosotros el tiempo de ir eh, switchándolo en realidad o agregándolo al paciente con Prasugrel, ¿sí? Los 60 miligramos de carga tenemos 24 horas mientras, hasta que no acabe el goteo de tirofibam. Eso es importantísimo de entender, digamos. Cuando el paciente, porque el paciente va a salir de la sala de hemodinamia con el stent puesto y el tirofibam goteando, pero no está cargado con ningún antiagregante. Eso quiere decir que si se llegara a infiltrar la vía o entra aire en la bomba de infusión, lo que fuese, se corta la luz, no sé, se le acaba la batería a la bomba, el paciente puede hacer en ese momento una agregación y una trombosis interna. Por eso es importantísimo que el tirofibán esté goteando. Yo me acuerdo en mi residencia era prácticamente obligatorio ir cada media hora a ver que el tirofibán esté goteando y asegurarse de que, porque nosotros las indicaciones las hacíamos por sistema, por la compu, asegurarse que el enfermero le haya dado en la boca al paciente los 20 miligramos cada 4 horas, por ejemplo, de Prasugrel. ¿Bien? Tiempo máximo de infusión, 48 horas, ¿sí? Que eso, bueno, va a depender de cuánto tenga el sachet. No sé si me estoy olvidando de algo acá. No, nada, más que nada eso, digamos. Acuérdense que son más que nada fármacos de rescate, o sea, son fármacos que no se encuentran en todos los centros, son caros, y también nos han sido muy útiles en fenómenos tromboembólicos, como por ejemplo la migración de una hebra de un coil, que ha agregado plaquetas. Nos ha sido muy útil la inyección súper selectiva de tirofibam. Es impresionante cómo limpia inmediatamente la hebra del coil, nos permite posteriormente retirar la hebra con un lazo o adherir a la pared con un stent, ¿sí? Pero eso es lo que tiene de efectivo, que al no haberse formado un coágulo de fibrina,
cuando hay un fenómeno tromboembólico derivado de, ya sea de la colocación de un stent o de un coil, ¿sí? O por ejemplo, cuando uno infla un balón, el éxtasis sanguíneo puede generar, digamos, agregación plaquetaria. El tirofiban es muy efectivo y lo limpia al toque, porque esa agregación plaquetaria todavía no hay fibrina, no hay fibrinógeno, porque en ese caso uno tendría que justamente utilizar RTPA, o sea, activadores tisulares del plaminógeno. Pero en esos casos, digamos, donde hay agregación plaquetaria, es impresionante porque uno lo ve en vivo y en directo, como el tirofiban limpia este, lo que nosotros llamamos la parte sucia, digamos, que es donde se están agregando los plaquetas, ¿sí? Se está haciendo un coágulo plaquetario. Eh, Eso. Bueno, en cuanto al manejo, entonces dijimos que si bien nosotros tenemos un paciente que está antiagregado, doble antiagregado con 75 miligramos de clopidogrel y 100 de aspirina, lo ideal sería hacer un Verify Now, ¿sí? Debería estar entre 60 y 240 para que continúe con el mismo régimen. Si no es así, ¿sí? Y se encuentra mayor a 240, tenemos varias opciones, digamos, o sea, se puede switchar a Prasugrel, que ya dijimos cómo se hace el switch, hay una carga de 60 miligramos, se puede switchar a Ticagrelor, ¿sí? Colgando 180, porque acordémonos que más de 240 ya hay tendencia a la trombosis, ¿bien? O si tiene menos de 60, que hay tendencia al sangrado, lo ideal sería reducir la dosis de clopidogrel o bien switchar a Prasugrel y mantener una dosis de 5 miligramos, ¿sí? Por ejemplo. Eso nos permite, o sea, hay varias alternativas, ¿sí? La aspirina generalmente la dejamos, salvo que acuérdense que el Verify Now tenía dos reactivos, uno era el PRU y el otro era el ARU. El ARU nos ve que la aspirina tiene tendencia ya sea al sangrado o a la trombosis. En ese caso se la puede reemplazar por silostazol o disminuir la dosis diaria. Bueno, a tener en cuenta entonces que el ticagrelor puede aumentar la reactividad plaquetaria, el prazo y el silostazol aumentan el riesgo de sangrado, al igual que la aspirina y el clopidogrel. Esto no es nada nuevo, ¿sí? Tener en cuenta y mucho cuidado en los pacientes que tienen más de 55 años, que son de sexo femenino, diabéticos, que son obesos, ¿sí? Hipertensión arterial, aquellos que fuman, localizaciones en arterias pequeñas, aneurismas de cuello ancho y gigantes, cuando se colocan varios diversores del flujo de manera telescopada, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces como conclusión, la terapia antiplaquetaria combinada o doble antiagregación plaquetaria durante los procedimientos neurovasculares, en particular cuando se coloca un esteno o una endoprótesis en una arteria intracraneal, es el pilar del tratamiento, eso ya lo sabemos, ¿sí? La evidencia actual sugiere que clopidogrel y aspirina es la combinación preferida para esta terapia. Ya dijimos que en nuestra casuística preferimos el Prasugrel por los motivos ya mencionados, ¿sí? Es posible que sea necesario considerar la variabilidad farmacogenética asociada a la respuesta del clopi, ¿sí? Que es el que tiene más polimorfismo genético a diferencia del Prasu y TICA en los casos de riesgo de trombosis, ¿sí? Las pruebas de función plaquetaria de rutina pueden ser útiles para identificar a los pacientes con riesgo de hipo o hiper respuesta, y puede ser necesario el uso de agentes antiplaquetarios alternativos, como dijimos el Prasugrel, el TICA o el silostazol, con las dosis de carga, como habíamos dicho, 180 para el TICA, 200 para el silostazol y 60 para el Prasu, ¿sí? Con mantenimiento de 10 para el Prasu, 90 para el TICA 2 veces por día y 100 para el silostazol 2 veces por día. Además, con la alteración de la terapia plaquetaria se recomienda una prueba combinada de función plaquetaria planificada a largo plazo para identificar a los pacientes con baja respuesta a la terapia, ¿sí? Los tratamientos generalmente tienden a ser artesanales y a medida de cada paciente. Bueno, eso es todo. Espero que te haya servido, Luli. Espero que les haya servido. Bueno, la farmacología es un tema complejo, quise hacer más que nada hincapié en el uso que nosotros le damos a estos fármacos. Creo que no hace falta conocer a fondo, digamos, los mecanismos farmacocinéticos y farmacodinámicos, pero sí saber cosas puntuales, digamos, de la terapia que justamente es lo que utilizamos en el día a día, ¿sí?
como por ejemplo advertirles a los pacientes el riesgo de, de contactos de alto impacto, ¿sí? De no suspender nunca la antiagregación, de avisar siempre si se van a sacar una muela o se van a hacer cualquier una colonoscopía que puedan llegar a tomar biopsia, siempre va a primar la antiagregación en una arteria cerebral, siempre, ¿sí? Todo lo demás puede esperar, este, excepto que se haya producido un sangrado intracerebral, en ese caso se suspende la antiagregación plaquetaria, ¿sí? Pero bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.